aquí en Romanos 3. Yo dije Romanos, Gálatas 3. Gracias, hermanos. Gálatas 3. ¿Están pensando? ¿Están viendo? No, calificaron en la prueba, por decir. Esta frase encaja la centralidad de cómo Dios, por su Espíritu, opera en toda obra en nuestras vidas. Es decir, esta frase, la cual usamos como título de este mensaje y como central aquí en estos versículos de Gálatas 3, explica la diferencia entre religión y realidad. Explica la diferencia entre falta de relación y mucha falsedad. Ponga atención. Amigos, amados de Dios, esta frase es de gran importancia y debemos no solamente considerarla a la luz de las Escrituras, pero amplificarla, ampliarla, ponerle atención, vista, mirarla y ver lo que la palabra nos enseña acerca de lo que esto significa. Esta frase pequeña es el oír con fe. El oír con fe. The hearing of faith. Observemos las últimas palabras de ambos versículos 2 y versículo 5 aquí en Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo requiero de vosotros. ¿Qué es lo único que Pablo requiere? Hace una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? O, aquí está nuestra fase, por el oír con fe. O Gálatas 3:5, unos versículos después, aquí mismo en Gálatas 3. Aquel pues que os suministra o provee el Espíritu de Dios y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por, aquí está la frase otra vez, el oír con fe. ¿Qué significa esta idea? Oír con fe. Ya vimos la semana pasada que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que está obrando en nosotros. Es Dios mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios es el que opera, Dios es el que obra, ¿amén? Cualquier cosa que tú hagas o que yo haga es temporal a lo máximo. No puede asemejarse a la grandeza y la estatura y la hermosura y el poder y la existencia gloriosa de Dios. Somos creación, por definición limitados, temporales. Dios es eterno. Por definición, Él existe sin tiempo, sin espacio, aún sin cuerpo, materia. Dios es existente en sí mismo, eterno, sin principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Existe eternamente y para siempre. Él opera, Él obra en aquellos que son suyos. Y como vimos la semana pasada, comenzamos por el Espíritu, Gálatas 3:3. Empezamos por medio del Espíritu, Gálatas 5:5. Somos guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18. Vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25. Somos aquellos que sembramos para el Espíritu, Gálatas 6:8. Y tenemos por la gracia de Dios el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 23. Recalcándote, enfocándote en que el Espíritu de Dios es el que opera, ¿bien? Obra en nosotros. También Gálatas 5:16, andamos por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está la distinción entre la realidad y lo falso, entre relación y falsa manifestaciones de aquello que no es real, no, aquello que simplemente es mucha falsedad. Pero al mismo tiempo, no solamente andamos por el Espíritu, pero también andamos por fe. Nuestra palabra de esta mañana, que es muy clara, el oír con fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por el Espíritu, Gálatas 5:16. Por fe andamos también, segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vistas, por vista. Así que, hermanos, con ese concepto, con esa introducción, tenemos que entender la conexión o relación entre el Espíritu de Dios
el poder, la grandeza de quién es Dios y nuestro andar individual, personal. Y Pablo resume todo esto en esta frase singular: el oír con fe o oyendo con fe. Si tú reconoces lo que dice Pablo en Romanos 10:17, así que el oír, o la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Cristo es hablada. Una palabra de Dios, de Cristo, es declarada, como lo que está pasando en esta mañana. Estamos leyendo la palabra de Dios y ella tiene el poder para abrir nuestros ojos. Amén. Puede hacerlo, lo va a hacer, lo hará en tu vida. Eso es parte, en cierto sentido, la pregunta que estamos tratando de contestar esta mañana. Una palabra de Cristo es hablada, declarada. Una promesa quizás en las Escrituras es expresada. Y una verdad bíblica anunciada, explicada, presentada en toda su hermosura y magnitud. Y cuando usted la escucha, por algún medio, despierta fe en nosotros. Ese medio es el Espíritu de Dios. Y esto es lo primero que quiero que tú consideres conmigo. Esto es muy importante. Primero, la fe no precede, sino procede el oír. No precede, sino procede el oír. Es decir, la fe viene antes de oír. No. La fe no viene antes de oír. La fe viene como resultado de oír. Si no oyes, ¿qué pasa? No hay fe. Una de las razones para estar aquí esta mañana, para reunirnos como pueblo de Dios, para compartir juntos en nuestros hogares, en nuestra familia, la palabra de Dios, es que nunca vamos a tener fe o crecer en fe si no oímos la palabra de Dios. Que tú y yo hablemos, que tú y yo disfrutemos de muchas cosas, eso no es lo que produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para ser más preciso, más exacto, hay un tipo de oír sin fe y hay un tipo de oír con fe. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Pablo? Diciendo y usando esta frase, el oír con fe. Es decir, el medio por el cual se despierta la fe es el Espíritu. Dios tiene que obrar. Tú estás aquí sentado esta mañana y tú puedes estar oyendo y no estar oyendo. Tan simple como eso. Tú puedes estar distraído, tú puedes estar, bueno, yo estoy en la iglesia, estoy mirando la camisa del pastor Amado, ¿por qué se puso una camisa negra y no blanca? Tú puedes estar en tu mente en tantos lugares. ¿Es cierto? Y oír, pero simplemente eso no tiene ningún efecto en tu vida. ¿Puedo hacer un paro aquí, hermanos? ¿Por qué gastar nuestro tiempo así? ¿Por qué venir juntos y permitir distracción? Esto no es que nosotros como iglesia intentamos hacer, no en ningún sentido. Esto es algo que puede pasar aquí adentro, en nuestra propia mente. Podemos estar en otros lugares pensando en otras cosas. Y entonces después nos preguntamos, ¿y por qué es que yo he estado en la iglesia por días, por meses, por años y no veo los cambios o la esperanza de lo que debo experimentar? ¿Es muy lento mi proceso o no veo lo que debo ver? He estado en la iglesia, pero ¿qué está pasando? Y yo te estoy diciendo lo que ha pasado. Hay un oír con fe y hay un oír sin fe. Expresado simplemente escuchando la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La obra del Espíritu es la forma en que comenzamos. El Espíritu nos ilumina, nos enseña, nos abre la mente y el corazón para oír lo que ciertamente tenemos que oír, que no podemos oír de ninguna otra manera. El Espíritu de Dios es el agente, el obrero, el que trabaja, el que funciona, que nos permite creer en la palabra de Dios cuando la escuchamos.
Esto es tan importante. El oír con fe es una obra, no de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Lo necesitamos. ¿No hay una palabra que dice para hoy que no contristéis el Espíritu Santo? No hay realidad que nosotros podemos estorbar la obra de Dios simplemente por nosotros, en vez de enfocarnos en Dios, enfocarnos en todas las otras cosas. Es el Espíritu que obra. Él es la causa que oigamos con fe. El Espíritu de Dios. Y te lo puedo leer, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis fe, que tengáis fe en Él, que creáis en Él, pero también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El punto os ha sido concedido, os ha sido entregado, dado, que creáis en Él. Tú estás aquí sentado en esta mañana, quizás tú has oído de religión, has oído de cosas de Dios, tienes ya tu idea preconcebida de lo que esto todo significa, has visto muchos llamados creyentes o cristianos o vidas de otras religiones y tu enfoque es mirar a las vidas y yo te estoy diciendo mira a Dios, oye a Dios. Porque si no oyes a Dios y no permites que Él opere en tu vida esta fe, tú nunca vas a creer, vas a oír, quizás vas a entender, pero nunca vas a tener fe. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es concedida. Y dice Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, todos hemos oído esto, ¿por medio de qué? La fe. Y entonces dice acerca de esa fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es una dádiva de Dios. No es por obras, no por obras nuestras, sino por obra de Dios. No obras nuestras. Cuando tú oyes, no por obras, oigas, pero la obra es de Dios. No solamente que no hay obras, hay obra, pero es la obra de Dios. Para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo creí, yo entendí, yo capté, yo soy mejor, yo sí entiendo, yo sí soy capacitado. Nadie se gloriará delante de Dios. Solo Él merece toda gloria y honra. Y es su obra. Esto también responde al asunto por qué hay muchas vidas que no oyen, que no creen, que no son salvos por gracia, ¿no? Que viven en una condición apartada, distinta, separada de Dios. Y es porque no han oído con fe. Quizás han oído, pero no han oído con fe. El evangelio, el mensaje ha sido declarado, pero no han oído con fe. La salvación por medio de la fe es un don de Dios. No es resultado de obras humanas, sino la obra de Dios. Y por lo tanto, amados, escuchar con fe es el resultado de la obra del Espíritu, como estoy enfatizando y enfocando. Pero escuchar sin fe significa que la palabra de Dios no aterriza con poder. No hace lo que necesitamos que haga, porque no ha llegado. No despierta la fe en esta palabra. La leemos, pero no la captamos, no la entendemos. Y si la entiendes aquí, no es suficiente, porque dicen que la distancia más grande de todo el universo es la distancia entre aquí y aquí, entre la mente y el corazón. Y Jesús nos dice, le voy a dar una mente nueva, si le voy a dar un corazón nuevo. Tu mente va a ser renovada, claro, sí, va a ser, pero Dios no está tratando de convencerte, Él está tratando de convertirte. Es su deseo y no está tratando, Él lo hace, Él es poderoso. Dios es el que salva. Es el Espíritu el que hace que la obra de Dios, la palabra de Dios cobre vida, se haga real, sea escuchada de tal manera que la fe es el mismo resultado, que la fe es el producto de ese oír, de esa palabra. La fe viene por oír, oímos con fe y lo que hace es que surge esa fe en la palabra de Dios
siendo la obra del Espíritu en nosotros. Necesitamos que Dios obre en nosotros. No confiemos en nosotros. No confíes. Lo vimos en esta mañana en el Salmo con el cual iniciamos. No pongas tu esperanza en ti, no confianza en ti. Pon tu esperanza y tu confianza en Dios. Por supuesto, eso es fe. Eso es fe. Eso es lo primero. Y lo primero, hermanos, muy importante. La fe no precede, sino procede. Pero la fe no precede, sino precede el oír. La fe no precede, sino procede el oír. La fe no viene antes de oír. La fe viene como resultado de oír. Oír con fe. Pero lo segundo, y esto es muy importante también, el oír con fe, hablando de eso ahora por un momento, es crucial. Esto es crucial. Y la pregunta de Pablo aquí también es crucial en Gálatas 3, versículo 2. Esto solo requiero saber de vosotros. No me hablen de religión, no me hable de la iglesia de donde tú vas, no me hable de tu pastor, no me hable de mucho conocimiento. Y como tú puedes citar la Biblia y conoces mucha doctrina, no estoy interesado en nada de eso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Están oyendo a Pablo hablar? ¿Lo que él está diciendo? ¿Recibiste el Espíritu? Es su pregunta. ¿Cómo? Recibieron el Espíritu, son creyentes. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? Es decir, por la mucha sed de ellos, porque ellos pudieron, o por el oír con fe. La respuesta es obvia, por el oír con fe. Es la única manera que se recibe el Espíritu. Es decir, ellos habían recibido el Espíritu en el sentido que habían sido receptivos al Espíritu de Dios. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu para captar, entender la palabra que Pablo estaba predicando. Estaban siendo despertados a la verdad. La verdadera verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Estaban siendo también fortalecidos en su fe, enriquecidos, edificados, hechos estables y fieles para con Dios por el Espíritu obrando en ellos esa fe. Lo que produce esto en nosotros es el Espíritu obrando en nosotros fe. Yo conozco muchos creyentes que todavía dudan de muchas cosas. Todos nosotros nos hallamos. A lo menos temporalmente o en algunos momentos, algunos muchas veces, dudando, inciertos, inconstantes. Dicen que creen, dicen que aman, pero cuando viene la tormenta, el problema, inmediatamente están así, no saben cómo pararse, están acudiendo a ayuda, necesitan a alguien que los pueda calmar. Esos son los discípulos en la barca, mientras que Jesús está durmiendo. Y lo despiertan. Maestro, ¿cómo es que tú puedes dormir mientras todo esto nos está pasando? ¿Qué dijo Jesús? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo? Callad, paz. Y esa tormenta se convirtió en un lago de cristal, sin más mínimo viento. Ellos estaban siendo llenos del Espíritu de Dios. Gálatas. Llenos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero algo ocurrió, dice Pablo. ¿Qué ocurrió? Dice el versículo 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Es una palabra interesante que usa Pablo. ¿Quién nos fascinó? Yo he usado la palabra ¿quién nos está distrayendo? Algo comenzó a distraerlos, a enfocarlos en otra cosa menos la palabra de Dios. Algo los enfocó, y yo voy a decir, los enfocó en sí mismos. Ese es el problema primordial de nosotros. Nos miramos a nosotros mismos demasiado y no miramos a Dios. La fe no viene por amado ser un hombre bueno. La fe no viene por amado hacer las cosas que Dios quiere que haga. La fe no viene porque yo trate de hacer lo mejor que pueda hacer. La fe no viene porque yo predique.
que yo haga lo que Dios me ha llamado a hacer. La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Si no estoy expuesto a la palabra, hermanos, de nada vale cualquier cosa que hagamos. No tiene poder, no tiene fuerza. Algo comenzó a distraerlos. Algo les enfocó en sí mismos en vez de la palabra de Dios. Algo emprendió sus mentes, sus corazones, más que la palabra de Dios. Yo. Tú sabes esa palabra. Yo siento, yo creo, yo no tengo, yo no experimento, yo deseo, el yo se apodera de nosotros. Yo y solamente yo. Pero no es yo, es Él. Es su palabra que produce confianza, fuerza, ánimo, que levanta a los cojos, que da vista a los ciegos, que despierta en nosotros fuerzas, que despierta en nosotros solidez. Es su palabra, oída con fe, que produce todo lo que nosotros necesitamos. Juan 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu de Dios, el que opera esto, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu de Dios que Él envía a aquellos que son suyos, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Y también no solamente nos enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús a sus discípulos. ¿Quién trae a memoria la palabra de Dios? No para que la recordemos y la podamos citar, pero que trae a memoria la palabra de Dios en toda su eficacia y poder y constancia y certidumbre. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo quiero decirte, amados, es muy peligroso dejarse llevar por ideas fascinantes. ¿Quién os fascinó? Dejarse llevar por ideas interesantes. Aún entre sacarlas de la misma palabra de Dios, cosas que salen de la palabra de Dios, porque no producen fe, porque no son nada más que eso al oyente, fascinantes. Quiero oír de esta doctrina y esta discusión y la intención y constante que vemos ahora en nuestros días. Mucho conocimiento, pero mucha cadencia o falta de realidad, de transformación. Muchos eruditos, vete a los canales de la media a ver cuántas predicaciones, enseñanzas hay. El mundo está saturado para todo aquel que quiere oír, pero el punto no es oír, es oír con fe. La palabra de Dios actúa en poder en nuestras vidas por el Espíritu. Si tú te ves limitado, decayente, débil, hermanos, bienvenido al club. Todos somos así. No hay nadie aquí fuerte, no hay nadie aquí poderoso. No hay muchos aquí capacitados. Eso es una realidad. Así somos. Pero Dios escogió lo simple, lo vil, lo limitado, lo pobre, para mostrar su poder, para deshacer lo que cree que es, lo que parece que es. Dios hace esto por su poder y convierte a vidas que no tienen quizás muchas capacidades o conocimiento en vidas llenas de amor, de paciencia, de gozo, de paz, de benignidad, de templanza, llenas de fruto de lo cual no hay ley. ¿Quién os fascinó? Es la pregunta de Pablo, para dejar de andar por el Espíritu y ahora comenzar a andar por otra manera, por la ley. Y es importante asesorar tu vida espiritual, amados. No me digas, bueno, yo conozco, yo he estado en la Biblia, ten mucho cuidado, esto es peligroso. En su sermón titulado El oír de fe, The Hearing of Faith, de Carlos Espurión, febrero 11 del 1883, él dice esto: la fe genuina es la fe del pecador, que confía en el Salvador cuando las señales y las evidencias y las marcas están todas ocultas.
Y el pecador y la tentación ocupan los asientos superiores. Creer que yo, pecador, soy perdonado por la gratuita gracia de Dios. Que yo, un ser pobre e imperfecto, todavía soy aceptado por Dios. Eso es fe. Que tengamos poder para confiar sinceramente en el Señor Jesús. Confiarle el pecado real y la indignación real que estamos experimentando. Y él añade, haced esto, queridos hermanos, con respecto a toda la lucha de vuestra vida. Es decir, haced esto, confiad en el Señor con fe. Oír con fe. Quiero decir algo aquí, es personal. Esto es muy importante. Es un oír personal. Nadie puede oír por ti. Esto lo sabemos, pero tiene que ser dicho. El oír con fe, este es el camino por el cual el Espíritu de Dios viene al hombre. ¿Qué clase de oír es este? Quizás alguien pregunta. Bueno, para empezar, hermanos, es un oír personal. Es escuchar la palabra por uno mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Quizás uno de los problemas por el cual hay tantos predicadores, pero pocos seguidores. Hay tanto mensaje, pero pocos seguidores, porque es muy fácil, déjame decirlo otra vez, es muy fácil que alguien haga todo el trabajo, estudie todas las escrituras, venga con pan caliente y te lo presente en 3 puntos y diga, ¡ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Hay algo malo con eso? No. Pero si tú no comes ese pan, no has oído con fe. El que hizo el estudio, el que buscó, el que escudriñó, el que está estudiando, aprendiendo, el que está en la palabra de Dios, esa vida, por supuesto, esto como estoy diciendo es personal, una vida que debe llegar a oír con fe. Tú debes estudiar. Tú no debes llevar o oír lo que yo digo y decir, bueno, qué bueno y qué lindo lo dijo el pastor. Sino tú debes escudriñar por ti mismo. Oír esa palabra de tal manera que en ti produce aquello por lo cual fue enviada. ¿Cuántos sermones hemos oído como iglesia? ¿Cuántos sermones tú has oído individualmente? Una pregunta para asesoramiento. ¿Cuánta fe ha producido en tu vida? Wow. No para que te sientas mal, para que sintamos todos que estamos en el mismo bote, en la misma condición. Los Gálatas no están lejos de nosotros, son igual a nosotros. ¿Cuántas cosas nos han fascinado? Bueno, yo soy de esta secta, de esta doctrina, yo soy de los hermanos esto, y los hermanos aquello, yo soy de este, y mira las vidas que yo sigo, y mira las cosas que yo oigo, y mira las doctrinas que yo entiendo, hermanos, eso poco produce en nuestras vidas. Solo la fe que es producida por el oír con fe. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas? Y me encanta, quizás uno de los pasajes más favoritos míos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, estoy aquí en la carne, estoy viviendo como tú, como yo, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es un oír de otros. La vida que yo vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Él me ha dado fe. ¿Él te ha dado a ti fe? Y entonces esa fe, hermanos, ha despertado en mí y en ti la capacidad para oír. Y ahora tenemos que oír más para tener más fe, para crecer nuestra fe. Esa palabra es tan importante. Pero tiene que haber un morir para mí. Yo no puedo venir a la iglesia y bueno, quiero oír del pastor amado por tal, algo que me interesa. Si él no comienza de una forma dinámica, una forma que me atrae, entonces quizás me voy a desconectar. Amados, olvídate de todo eso. Oye lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Porque Él quiere hablarte. Es más, Él está hablando. Él se acerca a donde tú estás ahora mismo sentado, pone su boca a tu oído y Él habla a tu corazón. Lo mismo que está haciendo ahora mismo. La única
El único asunto importante es que tú estás escuchando la voz de Cristo. Porque Él está hablando. Está hablando a través de su palabra. Está hablando a través de una vasija, pobre predicador. Él está hablando constantemente. Una vez ha dicho Dios, 2 veces he oído que del poder le pertenece a Dios. De Dios es todo. No hay otro como Él. No hay nada en cual nos debemos enfocar. Y no hay nada que debe fascinarnos más que Él y su palabra. No solamente es personal, hermanos, pero requiere atención. Requiere atención. El tipo correcto de oír es un oír atento, atención. Como dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Wow. Es una advertencia. Hay una gran diferencia entre oír y oír. Si dijera, hay un vuelo barato que sale el próximo martes para Nueva York, la mayoría de ustedes lo escucharían y no pensarían más allá de ello. Pero supongamos que hay alguien aquí en esta mañana que tiene una gran prisa para ir a Nueva York y no ha podido. Esa persona entenderá las palabras y buscará más detalles. Va a estar averiguando cómo conseguir ese boleto para ese vuelo y poder proseguir a su viaje a Nueva York. Esa persona sí está escuchando porque ha visto que eso es vital para él. Este es el tipo de oír que requiere el Evangelio. Este es el tipo de oír que viene con fe. Yo necesito eso. Eso es para mí. Dios lo está hablando a mi corazón. Hay atención a la palabra de Dios. ¿Verdad que eso funciona? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Que vine a la iglesia, muy distraído, muchas cosas. Y de repente el predicador empieza a hablar la palabra de Dios y como, no hay nada más, estoy oyendo. Y me tiene cautivado. Estoy ahí mismo en la esquina de mi silla con cada palabra. No es el predicador, es el Señor hablando en mi corazón. Hermano, el asunto no es el predicador, el asunto es mi corazón. Si estoy oyendo. Pero esa palabra despierta. Amén. La fe viene por el oír por... Así que la palabra despierta el oír. Y al oír con fe, eso despierta más y más fe en mi vida. El Evangelio es la voz de Dios, que viene por el Espíritu de Dios. Creer en esta verdad te ayudará a escucharla con reverencia y preparar tu mente para recibirla. Atención. Estamos llamados a vivir por la fe. ¿Y qué es vivir por el Espíritu? ¿Qué es vivir esta realidad? Significa que para seguir avanzando, para tomar el próximo paso creyente, creciendo, siendo perfeccionado, que es la palabra que usa aquí Gálatas. Recibiste el Espíritu de la obra de la ley, dice ahí, por el oír con fe. Versículo 3, tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a ser perfeccionados o acabados o llevados a crecimiento por la carne. No. Crecemos, somos perfeccionados. Debemos seguir siendo dirigidos, dependiendo del Espíritu de Dios. Señor, yo quiero oír, pero quiero oír con fe. ¿Qué necesito? Que tú por tu Espíritu despiertes mi oído. Que yo no oiga con este oído carnal, sino que yo pueda oír con el oído que el Espíritu despierta en mí. Para oír con fe. ¿Cómo somos perfeccionados, hermanos, por el Espíritu? Bueno, la mejor forma de hablar de eso es darle algunos ejemplos. Ejemplos simples, ejemplos directos. Un ejemplo se encuentra en Hebreos 13, versículos 5 al 6. Que nos enseña y contesta la pregunta, ¿cómo podemos ser libres del amor al dinero? Del amor a la abundancia, del amor a tener. ¿Cómo?
Yo te pregunto, hermanos, tú ves a otros que tienen mucho, ¿cómo es que tú te liberas de tener codicia o deseo por lo que otros tienen? O pensar aún maneras inadecuadas de ti mismo o de otros. ¿Cómo tú superas ese problema pecaminoso? Un huir con fe. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esa es la demanda. Pero oímos la palabra de Dios con fe. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Es su palabra? Sí. ¿La oíste con fe, sí o no? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir ahora confiadamente, porque hemos oído, con oídos de fe, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El responder a la palabra de Dios es fe, es confianza, es seguridad. Después la fe, la esperanza de lo que no se espera, la sustancia de lo que no se ve. Respondemos, pero comienza eso con oír la verdad. Es la palabra de Dios, no te desampararé. ¿Qué dice? Él dijo, son sus palabras, no te desampararé y no te dejaré. Tú puedes oír eso y decir, sí, muy lindo, bien dicho. O tú puedes oír con fe y decir, por eso es. Yo no tengo que preocuparme por tener o no tener, o por quién tiene o no tiene. Yo sé que Él no me va a desamparar y no me va a dejar. Así que yo puedo ahora decir, el Señor es mi ayudador, no el dinero, no las riquezas. Yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El resultado es que ya no miramos al dinero o a los que tienen el dinero. Ahora miramos a Dios y solamente a Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y ya no hay avaricia, ya no hay amor por el dinero, ya estamos contentos. Ya tenemos suficiente. Ya podemos adorar y alabar y agradar a Dios porque estamos tan agradecidos por lo que Él ha dado y lo que Él es. ¿Cómo pasó todo esto? El oír con fe. Otro ejemplo, Romanos 12. ¿Cómo no tomar venganza de otras vidas que nos hacen mal o desear mal para otros y decir, son mis enemigos, me has hecho mal, Señor, condénalos, destruyos, yo no quiero el bien, y tú piensas mal y estás constantemente controlado por esa mentalidad y esos pensamientos que te agobian, que te controlan de ira, de enojo. Romanos 12:9. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El enfoque a través de Dios, ¿no? Porque escrito está, en la palabra de Dios. La fe viene por oír. ¿Oír por qué? La palabra de Dios. Dios dice, mía es la venganza. No te preocupes. Mía es la venganza. Yo pagaré. No te preocupes, dice el Señor. El Señor es justo, amén. ¿Cuántas vidas viven así, controladas por su deseo, por cosas que no deben tener? Y ahí están todos los pecados, hermanos. El deseo ilícito, por algo, por tener, por obtener, por lo que otros tienen, por lo que otros experimentan. Y miramos lo que queremos mirar y lo que nos enfoca y somos distraídos a no oír la palabra de Dios y decir y oír lo que Él dice de esas cosas. Lo que Él ha dicho para que nosotros confiemos en Él y no en todas esas cosas. Tu confianza no puede estar en el dinero. Tu confianza no puede estar en tu propia venganza. Y ahí pon tú una lista. Tu confianza no puede estar en lo que tú buscas o deseas, hermanos, por tu propia cuenta. Dios es suficiente en todas las materias. Y el resultado es que ya no tenemos deseos de venganza. Ahora solo tenemos confianza en la justicia de Dios. La justicia de Dios es buena. Y somos libres de amar, para poder amar ahora a nuestros enemigos. Jesús dijo, es fácil amar a tus amigos, a los que te hacen bien. Pero ¿y qué a los que te han hecho mal? Véngate, no, haz mal contra ellos. No.
amad a vuestros enemigos también. Esto es lo segundo y también importante, hermanos, que es el oír con fe es crucial. Quizás es el centro más importante de todo este mensaje. Hermanos, tú tienes que oír con fe. Amados, tenemos que oír con fe. Amados, necesitamos poner atención. Esto es personal, esto es individual. Esto no es algo que podemos nosotros ignorar. Tú y yo tenemos que abrir nuestras Biblias todos los días y Señor, háblame y dame un corazón y una mente y un oído que oye con fe. Quiero oírte a ti hablarme. Necesito que tú me hables. No quiero ser religioso, no quiero ser falso. No quiero vivir mis días pensando que te conozco y estar distante de ti. Con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Esto era lo segundo. Pero lo tercero, y quizás también de gran importancia, y es lo último, el oír sin fe es peligroso. No es algo neutral, es algo peligroso. Y no solamente peligroso, sino engañoso, tramposo, resbaloso, es dañino el oír sin fe. De ahí vienen muchas vidas prepotentes, autosuficientes, seguras, lleno de orgullo y suficiencia. Y yo puedo, y yo sé, y yo entiendo. Nadie me puede hablar a mí, nadie me puede enseñar a mí. Tal oír, el oír sin fe, nos enfoca no en lo que Dios dice. Tal oír sin fe nos enfoca en nuestra propia codicia, en nuestro propio odio, en nuestra propia lujuria, en nuestra propia lascivia, en nuestro propio juicio. Tal oír sin fe no mira lo que Dios ha dicho, sino mira lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros queremos oír. Uno de los problemas de ser un pastor, esto es gratis, no te cuesta nada, es sentarme con vidas para darle consejería. La primera cosa que yo sé que es siempre vigente y tengo que vencer en los primeros minutos, no estoy aquí yo para estar de acuerdo contigo. Nosotros dos estamos aquí para estar de acuerdo con Dios. Porque tú vienes quizás con una intención de oír lo que tú quieres oír, para justificar lo que tú quieres justificar, para hacer lo que tú quieres hacer. Cuando la razón que estamos aquí es porque Dios necesita ser nuestro consejero. Decimos su palabra para oír con fe y responder. Y no ir en el camino que íbamos a ir trastornado y dañino para nosotros, pero ahora seguir lo que nunca hubiéramos hecho aparte de la palabra de Dios para seguir a Dios fielmente. El oír sin fe es peligroso. ¿Cuántas veces me he sentado con vidas que simplemente después de una conversación de 1, 2, 3 horas, porque son largas algunas veces esas sesiones, la conclusión se ve que no hay un oír? Es más, todavía están creyendo oír otra persona que le diga todavía lo que quieren oír. Eso es muy triste, pero no quiero decírtelo para entristecerte. Quiero decirte para advertirte a ti. Oír sin fe es peligroso. Nos encamina en caminos dañinos y destructibles para nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras propias limitaciones y peor todavía, aviva nuestra carne a pensar bien de sí y mal de todo otro. El pastor no sabe lo que dijo la palabra, eso no tiene, y yo tengo otra idea, otro concepto, otra inclinación. La mía está correcta. Esto es una advertencia bíblica. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Comienza con la palabra temamos. Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, descansar en Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que todavía están, no, como la oveja picando de todas las flores. ¿Dónde me van a decir? ¿Dónde voy a recibir lo que yo quiero? ¿Dónde alcanzo lo que yo he deseado? ¿Quién me va a dar la respuesta que yo quiero? ¿Quién me va a decir lo que yo quiero oír? La palabra de Dios no está intencionada a decirte lo que tú quieres oír. La palabra de Dios está intencionada a decirte la verdad. Lo cual no procede de ti, procede de Dios. Él es la verdad. Necesitamos
la verdad. Hay un gran peligro, hermanos, de oír sin fe. Como dice ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado, Hebreos 4, ahora estoy en versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el mensaje, el evangelio. Pero aquí está, no les aprovechó el oír de la palabra, la oyeron, lo mismo que tú y yo oímos, pero no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La misma palabra, el mismo mensaje, pero algunos oyeron con fe. Y aquí estamos hablando de peligro de oír sin fe. Es un gran peligro. El que oye y no oye está en peligro. Está engañándose. Como dice aquí en Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo no estoy aplicando esto ahora mismo en este momento. Estoy diciendo, hermanos, que aplica esto en tu vida todos los momentos. Nunca oigas la voz de Dios y endurezcas tu corazón. Eso es un peligro. Nunca oigas lo que Dios ha dicho, que ha predicado, que ha enseñado, que te ha dado conocimiento y que tú digas, pero no todavía, no ahora, no quiero responder a eso. Yo todavía quiero experimentar otras cosas. Oigo e entiendo, pero tengo otros intereses. O estoy fascinado con otras cosas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amados, quiero decir, es imprescindible darle mayor atención a la palabra de Dios con fe. Me gusta porque tengo algunos hermanos en la congregación, varios que de vez en cuando me piden entre semana que les mande el bosquejo del sermón del domingo. Me gusta eso. Tengo varios que me lo han hecho. El que mando comúnmente, tú lo sabes, que mando durante la semana, para repasar y meditar en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿eres tú interesado en eso? Quiero confesar, algunas veces se me olvida hacerlo, algunas veces lo hago temprano, algunas veces lo hago tarde, pero me gusta cuando alguien me dice, amado, ¿lo has enviado? ¿Te acuerdas? Pero me pregunto, ¿cuántos ni se preocupan por eso? Porque no son muchos que responden. No hay muchos que lo extrañan. Algunas veces lo mando o lo mando tarde solo para ver si es utilizado. Algunas veces simplemente se me ha olvidado porque soy una vida muy llena de muchas cosas, le confieso. Pero la pregunta es simple, ¿eres tú uno de los interesados? ¿Oíste el sermón del domingo? ¿Tú quieres saber, indagar y ver lo que Dios está hablando? No estás como los de Berea, no solamente oyeron lo que dijo Pablo, porque indagaban las escrituras a ver si lo que él dijo era cierto. Eso es oír con fe, eso es oír con intención, amén. Es decir, yo quiero de veramente saber lo que Dios está hablando a la congregación de los santos. Lo que Él habla aquí a nosotros, hermanos, es diferente a lo que Él quizás te habla a ti individual, personalmente, pero lo está hablando a todos nosotros y todos nosotros somos llamados a oír con fe. ¿Cómo tú oyes la palabra de Dios? Para el que no tiene fe y para el que comienza a tener fe, para el que tiene fe es igualmente peligroso oír sin fe. ¿Entienden? Tenemos que oír con fe. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos para poner nuestra confianza, nuestro descanso en Dios. Procura, avanza, obra. Dice, Señor, esta es mi labor, de oírte bien, de poner atención a tus palabras. Me recuerda el Espíritu de Dios que vinieron 10 hombres a Cristo una vez y ciegos, y Él los sanó a todos y se fueron, pero solamente uno regresó y le dio gracias después que recibió su vista. Y Cristo le preguntó, ¿y dónde están el resto? Yo te puedo decir que no pusieron atención a aquel que les dio vista, solamente pusieron atención a que tenían vista. Solamente pusieron atención a que eran bendecidos, pero no vieron a aquel que los bendijo. Oyeron la palabra y dijo, muy bien, muy lindo, pero no verdaderamente vieron a aquel que le estaba hablando. No oyeron bien,
No pusieron atención bien. Versículo 12 de Hebreos, ya vimos el versículo 11. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada en todo el universo que no sea manifiesta en su presencia. Él lo ve todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es bueno venir a la palabra de Dios. Es bueno que Dios revele nuestro corazón. Es bueno que Dios nos hable, amados, ¿verdad? Yo te puedo aconsejar, yo puedo sentarme y hablarte a ti hasta que todos los dos estamos azul y cansados. Pero si Dios habla, con 3, 4 palabras no hay nada más que decir. Amén. Como dicen por ahí el refrán, al buen oidor, pocas palabras. Versículo 11 de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo. El escritor de Hebreos. Y es difícil de explicar, porque las cosas del reino, las cosas de Dios no son tan fáciles. No se entienden con la mente humana. Puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿De qué se está refiriendo aquí Hebreos? Sino a que algunos se han enfriado, algunos han comenzado a no oír con fe, algunos no están poniendo atención a la palabra, algunos ya se han distraídos en otras cosas y no pueden captarlo, no se les puede aún enseñar esas cosas porque no quieren oírlas. ¿Te acuerdas que Pablo estaba predicando una noche? Creo que como 5 o 6 horas nos dice el texto en Hechos. Hasta más allá de la medianoche, un joven estaba sentado cerca de la pared de la ventana, se cayó. Todos corrieron a su auxilio, lo encontraron muerto. Pablo dice, no te preocupes, no está muerto. Levantó el muchacho. ¿Y tú sabes lo que pasó próximo? Regresaron a seguir la prédica. Otras horas, léelo en Hechos. Pero algunos se cansan, con 10, 15 minutos ya nuestra atención no es suficiente. Ya casi estamos terminando, no te preocupes, tenemos como 5 minutos. Pero ¿verdad que fácilmente nuestra atención se pierde? La carne no quiere oír, pero el espíritu está dispuesto. Oigamos. Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Prontos para oír, recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Esto es el oír con fe. Como les dije, llegamos a la conclusión. Una frase, una verdad que quiero que tú lleves contigo. Escucha la palabra de Dios fresca cada día. Esta es tu aplicación. Escucha la palabra de Dios frescamente cada día. Con fe. El oír con fe. Pon atención, entrégate con todo tu ánimo y tus fuerzas a oír con fe. Pídele a Dios, asegúrate delante de Dios y ora, dice Señor, necesito creer, necesito ser cambiado, necesito que tú me des tu mente y tu corazón a través de tu palabra. Como dice Romanos 10, ¿mas qué dice? Cerca de está a ti la palabra. ¿Qué palabra? Y en tu boca y en tu corazón, ¿qué palabra? La palabra de fe que predicamos. Es que está a ti. Dios no está lejos, amén. Está cerca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú puedes creer, tú puedes ser salvo en esta mañana. Tú pensaste que viniste aquí porque alguien te invitó, porque tú estás aquí por costumbre, pero el punto es que tú seas salvo. Que tú puedas al fin, por la primera vez quizás, oír con fe. Que el Espíritu de Dios te conceda oír la palabra de Dios. Y que tú respondas confesando con tu boca que Jesús es el Señor.
y que tú creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y tú serás salvo. Y vas a poder entonces continuar de huir. Y la amonestación de esta mañana no se convierta en uno de los Gálatas, que fueron rápidamente fascinados en otras cosas y empezaron a abandonar. Y no es que ellos dejaron la fe, hermanos, es que fueron distraídos, fueron fascinados por otras cosas. Y Pablo dice, tan fácilmente esto ha ocurrido, y los alinea nuevamente. Pongan atención a la palabra de Dios, ¿no? Oír con fe. Dios es bueno y Él habla a nuestras vidas. Amén. Quiero terminar con una cita, es un poquitico larga y aquí terminamos. Es de Espurión, del mismo mensaje que les hice referencia antes, o de oír de fe. Este es Espurión hablando, 1883. Ora que todos ustedes, yo oro, dice, yo oro que todos ustedes que son buscadores dejen de intentar, de sentir o de trabajar o de ser, y puedan simplemente venir y poner su confianza en Jesús. Entonces serás salvo y entonces podrás trabajar, sentir y hacer todo lo que quieres. Entonces abandonarás las buenas obras tuyas y cuántas más. Entonces lucharás con el pecado y lo vencerás. Entonces levantarás un estándar alto y lo alcanzarás. Entonces lucharás por la santidad y la manifestarás. Pero no empieces, aquí está la amonestación, no empieces dando donde debes terminar. No empieces donde debes terminar. No pongas, como dice el proverbio, el carro delante del caballo. No coloques la parte superior de la casa, el techo, donde debería estar los cimientos. Pero como nunca obedeciste nada, nunca obtuviste nada por las obras de la ley, aquí está la amonestación: venid y probad el oír con fe. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres conocer a Dios? Creyente, conociendo a Dios, quiere andar fielmente y ligeramente sin ningún obstáculo. Deja a un lado aquello que no puede producir nada. Pon tu casa en orden y venid y probad que Dios es bueno. Venid y probad el oír con fe. Y termina aquí diciendo Espurión: y recibiréis todo lo que necesites en Cristo Jesús. Mis palabras, amados, el oír con fe es todo suficiente. Pon mayor atención a cómo oyes y asegúrate que tu oír sea acompañado con fe. Porque es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que Dios nos conceda fe, amén. Fe real, fe sustancial. ¿Puede ponerse de pie conmigo en esta mañana? El oír con fe. Dice el escritor de Hebreos en el versículo 22 del último capítulo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Las exhortaciones son buenas, amén. Padre, gracias por exhortarnos en esta mañana. Gracias por tratarnos como hijos y no como extranjeros. Gracias por tratarnos con amor y no con ira. Gracias por acercarnos a ti, Señor, con lazos de amor y ternura. Gracias por abrazarnos en nuestra condición y decirnos: pon atención, oye, yo sanaré tus dolencias. Pon atención, yo reemplazaré tu orgullo,
con humildad. Yo te daré gozo en vez de tristeza. Te daré reposo en vez de estar en tantas cosas cansados. Yo te daré a ti lo que necesitas, porque yo sé lo que necesitas. Yo convertiré tu corazón y tu mente. Yo te daré vida en lugar de muerte. Yo voy a abundar en tu vida, voy a llenar tu vida. Poner atención, oír con fe, llenará tu vida de amor y gozo y paz y benignidad y todo lo que Dios provee. Un fruto glorioso de llenura. Yo lo quiero, yo lo necesito. Nosotros, Padre, somos tuyos. Lo necesitamos. Y para algunos u otros que están entre nosotros que no son tuyos, que no han oído con fe, Padre, que esta mañana sea el momento, que este día sea la hora, que este sea la oportunidad para que ellos, Señor, habiendo recibido esta amonestación, de veras, con simpleza, con honestidad, digan: Señor, quiero oír, dame oídos para oír. Opera en mi vida para que yo entienda y oiga y responda con fe. Despierta entre nosotros vida, Señor. Que te conozcan y que te amen, que te sigan. Haz tu obra entre nosotros. Bendícenos, Señor. Y crécenos. Ayúdanos, Señor, a seguirte más fielmente. Ayúdanos en cada día, Padre, buscar oír de ti con fe. Una palabra que tú hables, que no termine ningún día en nuestras vidas, si nuestro pan diario necesitamos oír de ti. Y que eso produzca en nosotros lo que nada más puede producir. No encanto, no fascinación, no interés, no compromiso de tener que hacerlo, sino que produzca en nosotros, Señor, gozo, vida. Produce esto en tu pueblo, te pido. Que nuestra Biblia, que tu palabra de Dios sea lo más cercano a nuestro corazón. Que sea el gran tesoro que cada día y diariamente acudimos a Él. Te pido esto en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios y para la honra de tu pueblo, Señor, que recibamos bendición a través de esto. Tú honras a aquellos que te honran. Tú bendices a aquellos, Señor, que vienen a ti en humildad. Y te pido que todos podamos responder a esta palabra de esa manera. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a levantar al Señor en cántico en esta hora también.